Hola, ¿qué tal, troqueros? Bienvenidos a este es el tercer video, la parte número 3 del curso de IFTA, cómo llenar los impuestos de IFTA, qué es, cómo funcionan. Todo es un tema muy complejo que tiene muchos temas, por eso lo hicimos en tres partes y llegamos a la parte final. Aquí vamos a ver qué es el Trip Report. Es importante que sepas qué es porque es un requisito y es obligatorio que lo tengas, tanto si llevas tus registros a mano, en papel, o si los llevas de forma electrónica. También vamos a ver cómo se renueva la licencia del IFTA y por qué es importante que si ya no vas a operar, ya no vas a trabajar, cierres tu cuenta del IFTA. También vamos a ver un poquito sobre las auditorías del IFTA, qué son, por qué las hacen y por qué es importante que sepas cómo funcionan. Y el objetivo de este video pues es invitarte a que te mantengas en cumplimiento, que sepas todo lo relacionado con el IFTA, el Fuel Tax, que sepas cómo funciona de pies a cabeza, o a lo mejor si no quieres ser un experto que tengas una noción. Y espero que este video haya logrado ese objetivo, esta serie de 3 videos. Recuerda que si este video te parece interesante, te funcionó, te sirvió, dale like al video, compártelo, suscríbete y activa las notificaciones para que cuando estemos publicando contenido te esté llegando. Recuerda que también está la parte 1, la parte 2 del video. En caso que tengas dudas, puedes regresar a verlas. Bueno, vamos con el Trip Report. El Trip Report simplemente es un reporte del viaje. Esto tú lo tienes que hacer de forma, lo tienes que hacer sí o sí, es obligatorio. Entonces, si tú llevas tus registros, tienes un libro de papel, no tienes ELD, sino llevas tus registros en papel, adicional de las horas de servicio, tienes que llevar, aquí por ejemplo en el reporte pues es algo muy sencillo, simplemente pones el número de tractor, el número de tráiler, el nombre del conductor, aquí pones el nombre de la compañía, la fecha, origen, destino, cuándo regresaste, el origen, el destino, ¿ok? Y aquí empiezas a poner la fecha, el estado en el que viajaste, el tipo de combustible que utilizaste, la autopista que utilizaste, cuántas millas, cuántos galones. Y por ejemplo, si tienes un bill of lading, ahí pones el número de bill of lading, el número de compra y ahí lo vas anotando. Y entonces vas llenando tu registro. Por ejemplo, la parte de arriba la puedes registrar al inicio de la semana y durante toda la semana vas anotando aquí los viajes, vas anotando los viajes y al final sacas la suma de las millas que viajaste y los galones que consumiste, y aquí de este lado pues vas poniendo los estados, ¿no? Viene la tablita de los estados para que tú lo vayas colocando. Entonces este reporte lo puedes hacer por semana. ¿Cuál es el problema? Que pues los choferes no quieren hacerlo, ¿no? O a veces les da flojera. Entonces, si tú no quieres hacerlo, si tú eres un chofer, eres operador y tienes la voluntad de hacerlo, hazlo. Es importante que lo hagas, es obligatorio, recuérdalo. Pero también si tu esposo es chofer, si tu hermano es chofer, si tu papá es chofer, es importante que ese reporte se haga. Entonces, muchas veces lo puede hacer algún familiar o lo puede hacer el dispatch, pero es importante que se haga porque en algún momento en la auditoría te lo van a pedir. Bueno, ¿qué pasa si tú tienes un libro electrónico, tienes un ELD? No importa la marca que sea, el libro electrónico va a hacer, el Trip Report lo va a hacer por ti. Entonces va a tener, aquí tenemos un ejemplo, viene la fecha, la jurisdicción, cuántas millas, el odómetro, el de inicio, el final, viene aquí las coordenadas. Entonces este es un reporte general por días. A veces en el día puedes viajar por varios estados y te va a desglosar cuántas millas viajaste por cada estado. Pero también como es un sistema electrónico, tú le puedes dar clic y te va a dar el detalle completito. Entonces, por ejemplo, este es el detalle del viaje de un día. Te va a decir cuántas millas exactas utilizaste para moverte en la yarda, cuántas millas exactas utilizaste para personal conveyance. Entonces te va a decir el nombre del chofer, el origen, la duración, la dirección precisa. Entonces es exactamente lo mismo que el Trip Report de forma manual, nada más que el libro electrónico pues es más rápido, es un sistema automático y tiene muchos más detalles. Entonces, pero básicamente es la misma información. Entonces, si tú tienes un libro electrónico, en automático tu sistema está registrando el Trip Report por ti. Recuerda, si tú estás haciendo todo, no tienes un libro electrónico, tienes libro de papel, además de tus horas de servicio, tienes que llenar este registro. Bueno, renovar la licencia del IFTA. La licencia del IFTA caduca cada año. La tienes que estar renovando cada año. Entonces, es un proceso anual. Vence el 31 de diciembre de cada año y tienes que renovarla. Las fechas para renovar empiezan en noviembre o diciembre, depende del estado. Tienes que revisar con el DMV de tu estado en qué fechas empieza la renovación de la licencia del IFTA. Para poder renovarla te van a pedir requisitos, igual. Pero obviamente generalmente te van a pedir que no tengas revocaciones previas o
que el departamento de transporte no te haya puesto fuera de servicio, que no tengas una violación, que no te hayan agarrado en una báscula, que te hayan hecho una inspección o algo y te hayan puesto fuera de servicio. Si estás fuera de servicio o tuviste una revocación del IFTA, no vas a poder renovar tu licencia. Tienes que resolver primero eso para poder después renovar tu licencia. Ahora, ¿qué pasa si tú ya cerraste tu empresa, saliste del negocio, ya no vas a trabajar en el negocio del trucking? Tienes que cerrar tu cuenta del IFTA. Si ya no vas a viajar, vamos a suponer que estás en algún estado, por ejemplo estás en Texas, y dices, ¿sabes qué? Yo quiero seguir con mi negocio, quiero seguir manejando, pero ya no quiero salir a otros estados, quiero manejar solamente en Texas. Bueno, entonces en ese caso tienes que cerrar tu cuenta del IFTA. Si vas a salir del negocio, si vas a cerrar el negocio o ya no piensas viajar a otro estado, tienes que cerrar tu cuenta de IFTA. ¿Cómo la cierras? Bueno, presentas una última declaración y siempre en todas las declaraciones hay una opción que dice Final. Entonces tú vas a seleccionar y que quieres presentar la declaración Final y cancelar la cuenta, o puedes presentar una carta junto con tu declaración diciendo que ya vas a cerrar el negocio o que ya no vas a viajar a otra jurisdicción. Obviamente tienes que pagar el último periodo, tienes que pagar los impuestos, estar al corriente y de esa forma vas a poder cerrar tu cuenta. ¿Qué pasa si tú cierras tu negocio, sales del negocio, te jubilas o vendes la empresa o ya no trabajas y no cierras tu cuenta de IFTA? Bueno, van a seguir requiriéndote tus declaraciones y obviamente como no estás declarando en tiempo y te vas a pasar 1, 2, 3 cuatrimestres, te van a llegar multas, te van a llegar recargos y es muy probable que te vayan a auditar. Entonces imagínate este escenario, cerraste tu negocio, saliste del negocio y de repente te llega una carta de una auditoría y te van a revisar los últimos 3 años, por eso es que vamos a revisar hoy la auditoría, te van a revisar los últimos 3 años y si encuentran un error, te van a poner una multa todavía más grande. Entonces no lo dejes a la suerte, no es algo de poca importancia, eso es muy importante, pon mucha atención y hazlo. Si ya no vas a utilizar tu cuenta, ciérrala. Ahora, ¿qué pasa? También, por ejemplo, he escuchado historias de operadores, de dueños de empresa, que ya se jubilaron, dijeron ya cerré mi negocio, me voy a jubilar y todo, y resulta que salió una auditoría de IFTA, resulta que le pusieron penalidades, se fueron 3 años para atrás, sumaron $23,000 que tenía que pagar de multa. Entonces el problema es que como esto es a nivel federal, los pagos de su pensión no salían, no se los estaban dando, porque como estaba como delinquent payment, entonces no estaba recibiendo su dinero hasta que no liquidara la cantidad completa. Entonces sí es un tema importante, es serio, tienes que revisarlo. Auditorías de IFTA, ¿qué son? Las auditorías son... Bueno, vamos a empezar. El IFTA es algo complejo, la verdad sí es algo complejo. Es una administración compleja, tiene multas, tiene recargos, tiene penalidades. Lo más barato que te va a salir, te van a cobrar $50 o el 10% del monto a declarar, lo que sea mayor. Y obviamente te van a cobrar los intereses que genere por mes. Entonces, sí es importante que hagas esto. Ahora, ¿qué pasa? Si tú no presentas tus declaraciones en tiempo, tardas, tienes errores, te toca la mala suerte de que te toque una auditoría. Si el auditor determina que hubo intento de fraude, o cometiste errores de dedo o lo que sea, te pueden colocar una multa de hasta $5,000. Entonces es importante siempre estar en cumplimiento. Lo que comentaba, si el auditor determina que hubo intento de fraude, te van a dar una citación, criminal prosecution y una penalidad de hasta $5,000. En dado caso que tengas una licencia que no pagues, pueden emitir una orden para incautar tu vehículo, venderlo y pagar el adeudo por el monto de tu vehículo vendido. Entonces, esto es a nivel federal. No juegues con esto, no juegues con el IFTA. Hay muchas historias de terror, de verdad que te sorprendería. Y bueno, mira, cada jurisdicción, cada estado tiene una cuota para auditar el 3% de todas las licencias por año. Estas auditorías son aleatorias, pero hay ciertas circunstancias que te hacen o te ponen en el radar para que te auditen. Por supuesto, presentar tus declaraciones tarde, o a veces presentas una declaración y haces una corrección a la declaración. Entonces, todo este tipo de cosas te ponen en el radar para que te auditen. Y obviamente el auditor lo que va a hacer, van a buscar discrepancias en los reportes, en los odómetros,
van a ver las millas que reportaste, los galones. No reportes promedio porque a veces, por ejemplo, si no tienes una fuel card y vas con tu tarjeta de débito o crédito, a veces te da el recibo pero no te dice exactamente cuántos galones, nada más te da la cantidad. Entonces hay ocasiones en las que dicen, no, pues recorrí tantas millas, yo en promedio gasto tantos galones por milla, tengo un rendimiento tal, y sacas un aproximado de los galones. Entonces, si estás haciendo ese tipo de cosas, si te toca una auditoría, es muy probable que encuentren discrepancias o errores. También el tener reportes diarios y tener reportes completos te ayuda bastante, y que revises tu MPG. Si cuando vas a presentar tu declaración, recuerda que lo vimos en la parte 2 del video, si tienes un MPG muy alto o un MPG muy bajo, revisa porque algo por ahí está mal, y son esas pequeñas cositas que los auditores buscan para encontrarte un primer error, y de ahí es donde empiezan a jalar el hilo para después encontrar más errores. Bueno, ¿cómo funciona una auditoría? Lo primero que va a pasar es que te va a llegar una carta, vas a tener una carta donde te van a avisar que vas a tener una auditoría, y te van a dar un periodo de 30 días para que el auditor se ponga en contacto contigo. Entonces, una vez que el auditor se pone en contacto contigo, te va a dar una solicitud inicial de la información que te va a solicitar. Obviamente tú también le puedes decir, oye, ¿qué información adicional necesitas que te prepare? Entonces el auditor te va a decir la información que necesita, y lo que tienes que hacer es empezar a buscar toda la información y tener toda la documentación a la mano. Es importante que te prevengas y hagas un sistema donde vayas guardando tus recibos. Por ejemplo, si utilizas una fuel card, guarda tus recibos, imprímelos o guárdalos en una carpeta, o haz ambas cosas. Y si tienes un libro electrónico, de igual forma, descarga los archivos, guárdalos en tu computadora o imprímelos. ¿Por qué es importante que hagas esto? Porque las plataformas digitales, tanto como los proveedores de fuel cards o los proveedores de libros electrónicos, no mantienen la información por siempre, o al menos no todos los proveedores. Hay proveedores que, si tú te vas y lees las políticas de uso, normalmente guardan tus datos por 3, 6 meses, un año, pero muchas veces no guardan la información por más tiempo. Entonces es importante que cada trimestre que tú vas a presentar la declaración, vayas, generes el reporte, lo descargues, y en el caso de nosotros, lo que nosotros hacemos es lo guardamos en una carpeta que se llama IFTA, viene el año y vienen los cuatrimestres. Y también adicional eso lo imprimimos y lo guardamos en un folder. Entonces, en cualquier caso, si nos llegara algún momento la auditoría, bueno, ¿sabes qué? Sacamos el folder, aquí están las millas, el reporte del libro electrónico, aquí está el reporte de la tarjeta de la fuel card, todos los galones, y coinciden. Entonces, es menos estrés, más rápido. Bueno, ¿cuánto tiempo atrás te pueden auditar? Te pueden auditar hasta un periodo de 3 años. El auditor te puede pedir acceso a todos tus vehículos, y va a revisar los odómetros que coincidan con las millas y con el trip report de cada vehículo. Ahora, obviamente, si a ti de repente acabas de ver este video y de repente te llegó una auditoría del IFTA, puedes pedir una solicitud de extensión de tiempo. Entonces, si necesitas juntar toda la información, imagínate toda la información que tienes que juntar de 3 años para atrás, viajes de 3 años para atrás, ratecons de 3 años para atrás, reportes de combustible, reportes de milla. Entonces, sí o sí, pide una solicitud de extensión de tiempo para que tengas capacidad de poder generar o juntar toda la información. Bueno, cuando el auditor termine su auditoría, te va a presentar un reporte. Si encontró discrepancias entre compra de combustible, millas viajadas, o que reportaste erróneamente, te va a dar un reporte. Si no encontró nada, simplemente es no action, no tienes que hacer absolutamente nada, pasaste la auditoría y ya, estás libre. Pero si el auditor encontró que hay discrepancias y tienes montos a pagar, tienes dos opciones: hacer el pago de la multa o hacer el pago de lo que el auditor encontró. O lo que puedes hacer es un challenge, decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que el auditor dijo, creo que el auditor se equivocó, faltó información o no revisó. Entonces puedes hacer un challenge, pero es importante que el challenge, o para hacer o para disputarlo, solamente puedes hacerlo si no firmas la carta, el waiver que te da el auditor. Entonces es muy importante que termine la auditoría, te van a dar un papel para que lo leas, léelo detenidamente, si tienes dudas pregunta. A veces toda la información va a venir en inglés, obviamente si no entiendes la información pide a alguien que hable inglés,
que te ayude, que lo revise a tu abogado, a tu contador, a algún familiar, a algún amigo, pero no firmes nada sin que no entiendas lo que estás firmando. Porque si tú lo firmas y después no estás de acuerdo con la auditoría, no vas a poder hacer absolutamente nada. Muy bien. Después de la auditoría, después de que pasaste el proceso, si pasaste bien, perfecto. Pero si tuviste discrepancias y tuviste que hacer una penalidad, después de eso, algunas jurisdicciones te pueden pedir un Field Tax Bond. Un Field Tax Bond es un bond que te asegura, o más bien asegura a la jurisdicción, que en caso de que tú no presentes tu declaración en tiempo, ellos le van a cobrar el bond y obviamente pues es un seguro, te va a costar y a ti te van a cobrar después. Entonces esto normalmente lo piden a cuentas o a licencias que han tenido historial de retrasos de pagos, que han tenido auditorías con errores, y a final de cuentas pues esto es un seguro que tú tienes que comprar, que tú tienes que pagar. Entonces normalmente no son muy caros, pero simplemente pues es un costo que no tienes que pagar. Entonces simplemente esto hace que tu costo operativo sea más alto, ¿no? Entonces, pues imagínate, o sea, por ejemplo, si pagas penalidades, si pagas late fees y si tienes que pagar un fuel tax bond, tu costo operativo va a subir. Entonces, obviamente, pues es más económico presentar, tener todo en regla, tener todo en tiempo, que estar pagando y tener tiempo y costo. Bueno, y por último, pues lo que nosotros te recomendamos, o el objetivo de este video, es para que entiendas, sepas cómo funciona y te mantengas en cumplimiento, en compliance. El IFTA parece algo muy complicado y difícil, pero no tiene por qué serlo. Anteriormente, antes de que existieran todos los sistemas electrónicos que funcionan, de verdad era un dolor de cabeza, porque tenían, o sea, por ejemplo, las empresas de transporte tenían que llevar reportes detallados y tenían que llevar, además de la contabilidad, además de los gastos operativos, además de la nómina, tenían que llevar el registro de las millas, de los galones, de los viajes, de los odómetros. Entonces, de verdad era un dolor de cabeza. Pero hoy en día, utilizar tecnología facilita todo. Entonces, si tú tienes un libro electrónico, como ya te mostré en la parte 1, en la parte 2, en la parte 3, clic, 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 te genera el reporte del trimestre. Si tienes una fuel card, clic, 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 te genera el reporte de todo el combustible que consumiste en el periodo. Teniendo esos datos, simplemente vas y empiezas a llenar tu registro y es muy fácil, es muy sencillo. Ahora, ¿qué sigue? Ser puntual. Tienes un mes completo para presentar la declaración. Entonces es más que tiempo suficiente si tienes toda la información para simplemente ir, presentar tu declaración, hacer tu pago y se acabó, te olvidas. Pero sobre todo, otra cosa muy importante es que recuerda, descarga toda la información. Si tienes sistemas electrónicos, descarga la información, porque las plataformas borran la información de sus sistemas. Entonces descarga la información, guárdala en tu computadora y si quieres ir un paso más allá, imprímelo y guárdalo en una carpeta. Ahora, también es importante que las declaraciones que presentes, de igual forma, descarga tu declaración, imprime tu comprobante de pago y guárdala. Porque de igual forma muchos sitios web de algunos estados o de algunas jurisdicciones no guardan la información por mucho tiempo, sino que lo guardan por determinado tiempo y después lo borran. Entonces, bueno, pues llegamos al final de este curso. Te agradezco el tiempo. Si viste los 3 videos y llegaste al final, muchísimas gracias. Estoy seguro de que quieres ser un transportista de excelencia, quieres llegar a ser un mega carrier. Si tienes un camión, estoy seguro que vas a llegar a tener muchos camiones. Y es importante que sepas cómo crecer y cómo hacerlo y que mantenerte en cumplimiento. Si tienes dudas sobre el IFTA, si quieres que te ayudemos a presentar tus declaraciones, si por ahí hay algunas cosas que te diste cuenta que no estabas haciendo y ahora te diste cuenta que necesitas hacerla y es importante, nosotros te podemos ayudar, queremos hacerlo. Nosotros también tenemos una empresa de transporte y entendemos lo difícil que es hacer todo esto, entendemos todo lo difícil que es buscar cargas que paguen bien, el mantenimiento, que se descompuso el camión, que tienes que presentar los impuestos. Son muchas cosas, pero también a mí en lo particular me gusta mucho ese desafío de tener que hacer todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de malabares, y hay cosas que no sabía y tuve que aprender, y hay cosas que me enseñaron y lo pude hacer, y hay cosas donde me equivoqué y nos costó dinero, ¿no? Y nos costó dinero hacer esto, y nos costó dinero comprar aquello, y nos costó dinero pagar aquello, las multas, los juicios, los abogados, bueno, un sinfín. Entonces toda esta experiencia pues la estamos poniendo a disposición de las empresas que están saliendo nuevas. También si ya tienes tiempo pero necesitas que te ayudemos, podemos hacerlos. Ponte en contacto con nosotros, visita en la parte de abajo los links a nuestra página web y recuerda, si te gustó este video dale click, suscríbete y compártelo. Nos vemos en la próxima, troqueros.
Hola, ¿qué tal, troqueros? Bienvenidos a este es el tercer video de la parte